En Cristo Jesús. Gracias porque nos sentimos privilegiados, Señor. Gracias porque podemos recordar el cuadro de Mefibosé, Señor, después de estar en Lodebar, un lugar sin palabras, sin visión, sin vida del Espíritu, un príncipe que perdió la identidad y terminó siendo un pordiosero. Gracias, porque ahora podemos decir que como el Salmo 23 estamos sentados a tu mesa, una mesa de reino, una mesa donde el banquete de tu palabra es el que nos edifica, el que nos lleva a crecer, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad. Oramos para que sea tu Espíritu Santo que inspiró la palabra, el que nos la enseñe, nos la revele, nos la aclare, y que sea, Señor, el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Gracias porque hoy hemos dado prioridad a lo espiritual, porque ese es nuestro anhelo, Señor, cada día que lo espiritual sea la prioridad. Y gracias porque tu palabra no regresa vacía, ella cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor, esta noche. Gracias, te honramos en Cristo Jesús. El tema que iniciamos el día de hoy le hemos titulado Las dos alas del gran águila, o las dos alas de la gran águila. El título está fundamentado en Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Y en base a este texto bíblico, pues desarrollaremos el mensaje. El 80% de la Biblia o más son símbolos, son símbolos. Dios siendo divino, Dios es espíritu, Dios siendo sabio y soberano, el lenguaje de reino o el lenguaje de Dios para la humanidad fue a través de símbolos. Entonces uno diría, ¿y por qué Dios habla por símbolos? Porque es la pedagogía de Dios, es la manera más práctica y más sencilla de Dios enseñarnos las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no se ven y las cosas espirituales demandan fe. Por eso Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre le habló al hombre a través de símbolos. Entonces hay un principio de análisis gramatical en las escrituras que hay que saberlo interpretar, y en los símbolos. No todos los símbolos pues se deben de tomar literal, sino el saberlos interpretar de acuerdo a su contexto. Apocalipsis 12:14 es un símbolo de la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 es un símbolo de la iglesia de Cristo. Y ha sido un texto bien estudiado, bien profundo. Ese Apocalipsis 12 es extraordinario, como todo Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de muchos símbolos. Apocalipsis es el rompecocos de muchos predicadores, ministros, evangelistas, escépticos, y todos vamos a estudiar Apocalipsis con un enfoque escatológico. El fin del mundo, y ya se va a acabar, y el diablo, y a ver los dragones y los cocodrilos que hay allá, y se pierde el objetivo del libro. En ningún momento Apocalipsis fue escrito para hablarnos del fin del mundo. Entonces, si usted lee Apocalipsis 1:1, el fin de Apocalipsis era revelarle a Cristo a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que necesitaba conocer ese Cristo que murió en una cruz, resucitó, ascendió y que tiene control y dominio de todas las cosas. Por eso Apocalipsis, usted empieza a leer todos los símbolos de Cristo, uno queda así, uno dice, Apocalipsis es el mismo Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 12:1. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida ¿de qué? De sol. Coja el símbolo de mujer, de vestido y de sol, ahí hay tres símbolos. La mujer goza de un privilegio que es figura de la iglesia. Ahí está hablando de la iglesia. El vestido habla de cubrir, habla de una justicia. Y el sol habla de esa justicia. Malaquías 4:2, Cristo es el sol de justicia. O sea, se empieza a ver una revelación de Cristo detallada versículo por versículo. La luna debajo de sus pies, la restauración de todas las cosas, donde la iglesia de Cristo ya le pusieron la creación una vez más debajo de sus pies. Y empieza uno, mejor dicho, le dejo ahí Apocalipsis, después lo estudiamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Entonces ese libro es poderoso. Por ahí nos hemos metido estos días a escarbar unas cositas. Yo no sé, los que estuvimos la semana pasada me gustó el mensaje, ¿no?
El mensaje de la semana pasada lo titulamos según Juan 12:35, ¿para dónde voy? Juan 12:35 dice que el que no sabe para dónde va está en tinieblas. Y estar en tinieblas es estar en esclavitud, en maldad, en ignorancia, en ceguera. Entonces hablábamos de que Jesucristo sabía para dónde iba. A mí lo que me impacta es que Dios trazó un plan sin antes haber tenido una creación. O sea, no había creación y ya Dios había trazado un plan. O sea que Dios es el modelo perfecto para que tú y yo planeemos nuestra vida bajo los principios del reino, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Dios. Porque habemos cristianos que llevamos 20 años en el Evangelio así, dando vuelta. Hermano, ¿y vos qué? No, dando vuelta. ¿Y cuántos años llevas? 15, 20. A mí me da pena decir cuántos llevo. Eso no es motivo de orgullo. Llevo 20 en el Evangelio. Eso es motivo de tristeza. 20, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Llevo 30. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el crecimiento, el desarrollo espiritual? No, llevo 30 para la gloria de Dios. Hay gente que lleva 2 o 1 y... porque antes de leer el texto, si usted y yo estamos planeando o nuestro deseo es reorganizar nuestra vida, tomar la oportunidad de un año nuevo, ¿cuál es la prioridad de todo hijo de Dios? ¿El área qué? Espiritual, espiritual, espiritual. Porque aquí hay planes de adelgazar. Aquí más de uno está en ese plan. Pastor, ¿y por qué lo hice? Porque yo estoy en ese plan. A mí no me va a invitar a comer papa rellena. Te reprendo, Satanás. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran ¿qué? Poderoso. Esa figura de la iglesia. Alas de la gran águila. Ese es el tema que iniciamos a partir de hoy. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, las tinieblas, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un. Ahí habla de tiempo, o sea que hay que conocer tiempos para poder descifrar ese código. Si uno no conoce tiempos, no puede descifrar ese código. Entonces en la página número 1 del manual está las 2 alas de la gran águila. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Ya que estamos allí. Y ella dio a luz un hijo varón, la mujer de Apocalipsis 12, que regirá con vara de hierro a todas las. ¿Quién es ese varón? ¿Quién nació, vino de virgen y que tiene autoridad? Dice vara de hierro, quiere decir su autoridad es inquebrantable a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado ¿para quién? ¿Para Dios y para qué? O sea que ¿qué está hablando Apocalipsis 12? Cristo ya regresó al Padre, está sentado en el trono con el Padre. Apocalipsis 3:21, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido, estoy sentado con mi Padre en mi trono. ¿O qué vio Esteban? ¿Por qué lo apedrearon? Esteban dijo, veo los cielos se abrieron hace más de 2000 años, o bueno, digámosle hace 2000 años aproximadamente, se abrieron los cielos. Hoy se habla de cielos abiertos, que vamos a abrir los cielos ya se abrieron, hace rato. Ya el velo se rasgó, ya tenemos libertad, intimidad, comunión con Dios. De ahí para usted lee el 11, el 12, no quiero entrar en detalle porque es otro tema, pero la verdad con conciencia de reino, sí queremos algún día ir explicando unas cositas de Apocalipsis. Vamos a mirar Proverbios 23:5, que también nos habla de la figura del águila y de las 2 alas. Las 2 alas de la gran águila o del gran águila. Proverbios 23:5. Entonces vamos a utilizar el símbolo del águila. Dios nos habló por símbolos. Es su pedagogía, es la manera más práctica de tú y yo poder conocerle. El mensaje de Jesucristo fue el evangelio ¿de qué? Del reino. Y él lo enseñó por medio de parábolas. Por medio de parábolas. A los pescadores se les metió a su contexto y les dijo, mire, el reino es como una red, el reino es como. A la mujer se le metió a la cocina y le dijo, el reino es como una masa guardadita ahí.
Y empezó a destapar el reino. Destapar el reino con un pajarito, con unas florecitas. Proverbios 23:5. Dice, hay una aplicación bien bonita. Has de poner tus ojos en las riquezas, ¿siendo qué? Ninguna. Por ahí hay otra enseñanza que estamos sacando que llama puesto los ojos en Jesús. ¿Has de poner tus ojos en qué? Uno tiene que mirar dónde está poniendo los ojos. ¿Dónde puso los ojos Eva? ¿En el árbol qué? De la ciencia del bien. Y aquí vamos a hablar de visión. ¿Dónde puso los ojos David? Déjelo hasta allí. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza haciendo qué? Ningunas. Porque se harán alas como las de águila y volarán ¿qué? Al cielo. O sea que habla de la rapidez del águila para elevarse. Y toma ese símbolo así de las riquezas. De un momento a otro se pueden ir. El águila es símbolo de poder, realeza y libertad. Vamos a estudiar este símbolo que ha sido utilizado por muchas entidades políticas y todas las corrientes que uno ve ahora enfocadas a la naturaleza también y al cuidado de la creación, y que hay cositas buenas ahí, pero que otras se pasan de terminar adorando la creación. Pero vamos a estudiar este símbolo a profundidad. Vamos a mirarlo por las escrituras. Vamos a ver qué nos habla toda la Biblia en sí de este hermoso ave. El águila es conocido como el ave de los cielos, única en su especie. Sabemos nosotros que es el ave reina, la que gobierna y la que tiene potestad de poder elevarse por encima de las demás aves. La que más alto vuela y la que más alto pone su nido. El Evangelio de Cristo tiene dos grandes alas de águila para elevarnos a las alturas del reino. O sea, el Evangelio de Cristo. Aparte de todo lo que le dije ahora, que vamos a hablar de identidad, de mentalidad, de renovarnos, de principios, de revelación, de enseñanza, del carácter de Dios, del poder de Dios, del reino. Vamos a hablar de la comunión, vamos a hablar de la intimidad, de la comunión con Dios. O sea que es un tema general dentro de lo que estamos mirando. Entonces el Evangelio de Cristo, ¿cuántas alas tiene? Dos grandes alas de águila para elevarnos a las alturas del reino, a lo espiritual, a lo celestial, a la dimensión de lo sobrenatural, a lo verdadero, a lo real, a lo genuino, a lo que trasciende, a lo eterno. A lo eterno. Vamos a hablar de identidad. Vamos a mirar algunas historias reales del águila. Vamos a estudiar un poco su naturaleza, pero la idea no es un curso de biología o de estudio de águilas, sino de principios espirituales. Cómo a través de un símbolo podemos ir profundizando en otras verdades. El otro párrafo que está ahí en el material dice, estudiaremos este hermoso símbolo y extraeremos verdades espirituales de él. Vamos a mirar Ezequiel 17, 1 al 7. Mire que Dios utilizó, este texto es muy claro. Esta es un águila de reino, esta es la figura de un hombre, que no se lo voy a decir hoy, sino al final del estudio, de un hombre en la Biblia. Ezequiel 17, desde el verso 1 al 7. ¿Cuál es el tema de esta noche que ya se me olvidó? Vamos a estudiar ese símbolo y vamos a edificarnos. Ezequiel capítulo 17, verso 1 al verso 7. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, propón ¿una qué? Una figura. Y compón una parábola a la casa de Israel. ¿Cuál será la figura que propuso y que la parábola que compuso? Vamos a mirar. Verso 3. Y dirás, así ha dicho el Señor, ¿una qué? Gran águila. ¿Cuál fue la figura?
O sea que Dios por medio del águila le trajo una enseñanza a Ezequiel y le iba a dar una enseñanza al pueblo de Israel. ¿A través de qué figura? ¿Cuál fue la figura? El águila. Y entonces dice, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores. Mire la parábola. Vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, o sea, al mismo pueblo de Israel. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, con rey y todo, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de enorme ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban ¿a qué? Al águila. Y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. 7. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Esta es otra figura. O sea, entra a operar otro rey. He aquí que esta vid juntó cerca de ellos sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Entonces, ¿cuál fue la figura que propuso? O sea, esto fue un trato de Dios con el pueblo de Israel y a través de la figura del águila se lo está enseñando a Ezequiel. El símbolo del águila es tan importante en la Biblia. En la Biblia hay un zoológico de sabiduría. Cómo Dios a través de los animales nos da muchas enseñanzas. En Proverbios habla de las arañas, de las hormigas, del león, deja una de las zorras, y a través de los animales, del caballo, del mulo, bueno, Dios se montó en un burrito, ¿no? Ahí están los textos bíblicos de los símbolos, Colosenses 2:17, Hebreos 8:5, Hebreos 9:9 y Hebreos 10:1. No lo vamos a leer porque pues igual usted lo puede confirmar. Entonces el águila o el símbolo del águila es tan importante por encima que lo haya adoptado los Estados Unidos o algunas entidades, o que dentro de lo apostólico se utiliza mucho el águila, o la iglesia cristiana para hablar del reino utiliza mucho el águila. Pero lo más poderoso en la simbología del águila es que Dios se reveló como un águila. Esa es la primera verdad que vamos a mirar. Dios revelándose como un águila. O sea que Dios adopta el símbolo del águila para revelar su poder, su majestad, su soberanía y sus propósitos para con sus hijos. Dios revelándose a través del águila. El símbolo del águila es tan poderoso que el Señor Jesucristo, en una de sus manifestaciones, ese es el segundo punto que vamos a estudiar, se reveló como un águila. Al mismo Ezequiel, ese Ezequiel como que amaba las águilas, porque a ese mismo Ezequiel se le reveló Cristo en la manifestación o en el símbolo del águila, a Ezequiel. Entonces mire la importancia del símbolo. Dios se revela como águila, número 1. Jesucristo se revela como águila, número 2. Y la iglesia de Cristo, la iglesia, el símbolo del águila también está en la iglesia de Cristo. Como la iglesia de Cristo, a través del símbolo del águila podemos aprender principios espirituales para remontarnos, para elevarnos y para levantar nuestra vida. Porque es que nosotros no fuimos diseñados para la tierra. El diseño divino no es para estar en un corral. No vamos a entrar a cuestionar la naturaleza, vamos a extraer las enseñanzas de la naturaleza. No vamos a entrar en controversia porque cada ave tiene su esencia. La gallina dentro del contexto nuestro es símbolo ¿de qué? De cobardía, de limitaciones, de quejarse, de cacaraquear, de andar arrastrando a ver qué lombriz se encuentra. Es una aplicación válida para hoy. Pero también Jesucristo tomó el símbolo de la gallina con el pueblo de Israel. Le dijo que quiso juntarlos como la gallina toma sus polluelos. Pero vámonos no por el lado de la gallina sus polluelos, pero en la aplicación en sí en su naturaleza. Yo sé que hay aquí algunos que de pequeñitos nos decían gallinas.
¿Por qué nos decían gallinas? Para nosotros, la gallina, ¿qué representa? Para nuestra cultura, nuestro contexto, ¿qué representa la gallina? Cobardía. Miedoso, flojo. Gallina. No tanto gallo. Más bien decía, este es gallito. ¿Gallito qué representa? Yo a un amigo le decíamos gallito. ¿Por qué gallito si era bien jodido? Era pelionero y era pelea. Aquí hay algunos gallitos. Bueno, el águila, ¿símbolo de qué? De Dios. ¿De qué más? De Cristo y de la iglesia. Entonces, mire la importancia del símbolo. Aparte de eso, otro de los puntos que vamos a mirar es volando con las alas equivocadas o con las alas rotas, cuando uno pierde la identidad. Y vamos a tomar el símbolo del águila. Le estoy dando un panorama general, le estoy dando la ruta para dónde vamos. Vamos a hablar de la renovación del águila, que ya la conocemos la mayoría, que ese es uno de sus secretos, la renovación. Yo le hago una pregunta, bíblicamente, ¿la Biblia habla de renovarnos? La Biblia habla de renovarnos y la Biblia habla de rejuvenecernos. Los hermanos, a los que nos está cayendo nieve, saliendo cana, los hermanos que le está cayendo las hermanas, las arrugas y todo, aquí hay medicina. Salmo 103, versículo 5 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que se va a ahorrar lo de los cirujanos y la silicona y todas esas cosas las va a ahorrar. Porque nos vamos a meter es que en el orden de Dios. De modo que te qué. O sea que eso es tan poderoso que aparte de que en lo espiritual me vivifica, en la parte emocional y mental me renueva, en la parte física me rejuvenece. El evangelio de Cristo rejuvenece. Claro que algunos lo toman por el lado que no es y ya se ven viejitos. Viejitos, se llama vejez prematura. Hermano, ¿cuántos años tiene? 30, tiene el evangelio 15, pero hermano, usted parece 50 años, el evangelio no... Gente que se está envejeciendo, mucho estrés, mucho afán, bueno, todas esas cosas. Y vamos a terminar con evidencias de un águila de reino. Y vamos a hablar de principios, vamos a profundizar un poquito en esa parte. Vamos al punto número 1, las dos alas del gran águila, Dios revelándose como una águila. Vamos a mirar Éxodo capítulo 19, verso 4 al verso 6. Vamos a ir en el orden. Dios revelándose como un águila. O sea que sí es importante el símbolo, porque el mismo Dios lo toma para hablar de su poder. Éxodo capítulo 19, verso 4 al verso 6. Y empieza a hablar de reino. ¿Qué fue lo que se perdió en el Edén? El reino, o sea, el gobierno de Dios en el hombre. ¿Qué se recuperó en la cruz? El reino, el gobierno de Dios en el hombre. ¿Cuál fue el mensaje central de Jesucristo? ¿El evangelio qué? Y el mensaje de los apóstoles, ¿el evangelio qué? Porque la necesidad del ser humano es una sola, el evangelio de él, no más. El ser humano solo tiene, yo me quedo aterrado, todo en Dios es uno. Dios es uno, pero se manifestó Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mediador es uno solo. 1 Timoteo 5, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios. El reino, ¿cuántos reinos hay? Busca primeramente ¿qué? ¿Cuánta fe? Mateo 6:33, el reino. Efesios 4:5, ¿una qué? Un Señor, un bautismo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Tremendo, el Señor es uno. ¿Cuántos mandamientos quedaron en la Biblia después de 620 o 613 y más? ¿Cuántos mandamientos quedaron en la Biblia? Yo le hago una pregunta, ¿uno se embolata contando una vaca? Si usted es una vaca y voy a contar vacas y se enreda, ¿y cuántas es que hay? Ni por ciego que esté, usted vaya y tante, ahí toca que hay una vaca. Ese es el evangelio. Uno, y uno se enreda en la vida. En otras palabras, Dios no la puso fácil. Y eso es lo que dice Deuteronomio 15 al 19 y eso es lo que dice Mateo 11, 25 al 28.
Pero sigamos. Y Eclesiastés 9:27 dice que nos complicamos la vida. Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6. Aquí está ya hablando de reino. Un solo mensaje. Y Moisés subió a Dios. O sea que Moisés tenía las dos alas del gran águila, la intimidad con Dios y la intimidad con su palabra. Éxodo 19, 3 leí yo, perdón. Desde el 3, miremos desde el 3. Leamos el 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. O sea que él bajó el mensaje de la internet. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé ¿sobre qué? Alas de águila. Y os he traído, ¿a quién? A mí. Mire la figura. ¿Cómo os tomé? O sea que Dios, usted y yo hemos observado cuando el águila va por su presa. O cuando el águila le está enseñando a sus polluelos a volar. Cuando el águila va, por eso Proverbios 23:5 hablaba de la velocidad del águila. Le voy a abrir mi corazón, voy a ser sincero con ustedes hoy y les voy a manifestar una debilidad que tengo y necesito que Dios la trate en mi vida. Yo admiro a los hombres y las mujeres de mente rápida. Yo los admiro, aunque no le tiro flores ni le digo nada, yo me quedo así, digo, los admiro. Y me molesta la gente lenta. ¿Por qué le molesta? Porque Jeremías 4:22 dice que es lenta, pero para lo bueno. Pero para lo malo, ahí sí son rápidos. Eso es lo que hace el evangelio. Ese es el poder de Dios en una mente renovada en Cristo. Es una mente que es rápida, que lee las cosas, que sabe para dónde va. Hay gente que dice, ay, es que me enredo. El que tiene mentalidad de reino puede hacer 10 cosas a la vez. Yo no. Qué bueno, porque el tema del águila va a hablar de renovarse. Para que todo ese potencial, toda esa capacidad bíblica de que 1 Corintios 2:16 dice, tenemos la mente de ¿qué? De Cristo. Es que las limitaciones son naturales, pero lo sobrenatural, lo que trasciende entonces me va a sacar de las limitaciones del corral de pollos o de gallinas y me va a elevar a las alturas ¿qué? Vamos a ver 7 cualidades del águila y la quinta es la visión. El águila del reino es visionaria, el águila ve todo el panorama y ve los detalles, y el águila ya se ve allá, y el águila se para en su nido desde las alturas, dice, hoy quiero conejo, pero conejo vivo, fresco, yo quiero conejo asado, yo no quiero como el buitre, que esa es otra de las equivocaciones nuestras. No nos dieron alas de buitre, porque el buitre anda preocupado por la carroña, lo que queda, lo descompuesto. Entonces no anda preocupado por lo de acá. Ese es el buitre, pero el águila, Dios toma este símbolo. Cuando dice os tomé sobre alas de águila, es que Dios cogió su pueblo y se lo quitó a Faraón, así como cuando el águila coge la presa. ¡Fum! ¿O no? ¿No fue un día para otro? ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Moisés, deja ir a Israel, Israel es mi hijo, Israel es mi único, yo amo ese pueblo. Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, vea que dijo el Señor que le deje ir a su hijo. ¿Cuál hijo? Es que este pueblo es el hijo de Dios, déjeselo ir. Faraón, Dios lo deje ir. Claro que Dios es estratega, las estrategas de Dios hay que tener mente de reino para entenderla. ¿Qué dijo Faraón? No. El mismo Dios lo endureció. Entonces Dios le tocó a Faraón ¿qué? El primogénito. Y esa misma noche Dios le arrebató ese pueblo. Siga leyendo. Y os he traído ¿qué? A mí. O sea, aparte de la rapidez del águila para cazar, habla de la rapidez del águila para enseñarle a volar a los polluelos. Usted lo sabe desde lo natural. El águila empieza, después lo miramos en detalle, a construir su nido con ramas que tengan sus hitos. Después le va cubriendo y le va acolchonando. Después sus mismas plumas y va construyendo su nido donde va a poner sus huevos.
Eso tiene unas cualidades que uno empieza a estudiarla un poquito a fondo y dice, tremendo, tremendo, o sea, la sabiduría divina. Después cuando ya los polluelos están grandecitos y están como ya que estos ya están creciendo, estos ya aquí están en la zona de confort, hay que sacarlos y entonces empieza a quitarle las plumitas y las ramitas para que ellos empiecen a sentir los chuzitos de aquella águila que le dio amor, le dio ternura, aquella águila que le sustentó, porque lo dice Job 39, 27 al 30, lo vamos a estudiar a profundidad las 7 evidencias de un águila de reino. Esa misma madre que le sustentó le quita las ramitas al águila, chin, chin, al polluelito, y el polluelito empieza, ay, y las plumitas. Y esa misma madre coge después en la orillita, cuando lo ve que está ahí, lo coge y vea. ¿Y cómo os tomé sobre alas de águilas? Y entonces el águila macho está en la jugada para tomar al polluelo, ¿qué? ¿Sobre qué? Las alas. ¡Tan! Y volverlo y subir. Sí. Cuentan los estudiosos que vuelve y lo suben, que a la 7ª vez papá águila y mamá águila dice, listo, listo, ya le enseñamos. A la 7ª vez ya la mamá la ve, ¡tin! ¿Voló? Voló. Dios sacó al pueblo de Israel, ¿cómo? ¿Sobre alas de qué? Y os he traído, ¿qué? A mí. Pero Dios a este pueblo le fue quitando las ramitas y las plumitas para enseñarles a qué. Es que la escuela de Dios es el desierto, pero esos desiertos poderosos que devuelven una fiesta. Verso 5 y verso 6, estamos en Éxodo capítulo 19, verso 5 y verso 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que este pueblo venía con un propósito especial, un pueblo fino, un linaje extraordinario. Verso 6, y me seréis un reino de ¿qué? O sea que ya está hablando del reino y el sacerdocio. ¿Y gente qué? ¿Quién citó este texto en el Nuevo Testamento? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real, nación santa. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, número 1, Dios se revela como un águila. ¿Qué manifestó Dios cuando le arrebató al pueblo de Israel de la mano de Faraón? ¿Qué manifestó? Su poder, su fuerza, su gloria, su soberanía. Para Dios establecer o que siga corriendo ese plan eterno, porque a través de ese pueblo iba a venir el Mesías. Ellos no se iban a morir en esclavitud. A través de ese pueblo iba a venir el Mesías. Y lo poderoso del pueblo de Israel hoy para nosotros es las enseñanzas que nos dejaron. Eso dice Romanos 15:4. Eso dice 1 Corintios 10:6 y 10:11. Muy paralelos estos tres textos bíblicos, Romanos 15:4, 1 Corintios 10:6 y 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para vosotros, para que no caigáis en semejante ejemplo de desobediencia. Se escribió. El otro texto está en Deuteronomio 32, 11 al 14, y ya es el canto de triunfo de Moisés. Nosotros el tema pasado, que quedaron algunas cositas allí pendientes, pero usted quedó con el material, también lo fundamentamos en Deuteronomio 32, en ese tiempo era el verso 6, eso fue hace un año. Ahora ya en Deuteronomio 32, verso 11 al verso 14, Moisés adorando, exaltando y glorificando a Dios, ¿no? Mire lo que expresa Moisés. Él le quedó claro el mensaje. O sea que Dios le reveló a Moisés y su poder libertador como el águila. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que cita ¿qué? Su unidad. O sea, cuando habla de citar y todo está hablando de protección, de cubrir, de defender, de dar la vida por sus polluelos. Dice, revolotea sobre sus pollos. Extiende ¿qué?
sus alas, los toma y los lleva sobre ¿qué? Sus plumas. Se empieza a hablar en detalle ya Moisés de cómo Dios libertó el pueblo de Israel de la esclavitud. Y él entendió el símbolo del águila. Y ya él empieza a hablar de otros detalles. Dice, es que lo cubre. El águila a sus pollos o sus polluelos o aguiluchos los cubre y da la vida por ellos. Ella se pone primero. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Creo que es Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida por los amigos. Por los amigos. El Dios que puso la vida por ti y por mí. El primer acto de la cruz se llama la propiciación. O sea, el primer acto de la cruz se llama la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que todos nosotros deberíamos de ir a muerte y pagar por las consecuencias de nuestra desobediencia. Propiciación es que Dios tomó tu lugar y el mío en la manifestación de Cristo. Propiciación es que el Señor Jesucristo dijo, yo voy por ellos, yo pongo mi vida por ellos, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Esa es la propiciación, ese es el primer acto de la cruz. Y en esa propiciación, toda la piedra, el enojo, la ira de Dios quedó ahí en ese cuerpo de carne que se desfiguró en la cruz. Allí quedó la ira de Dios. ¿Cuál es el primer acto de la cruz? Es que conocerlo. Entonces aquí se nos caen todos los sueños, todas las revelaciones, todas las figuras o las imágenes que hemos visto a Dios llorando. O que Dios está bravo. O que Dios está triste porque la gente se emborrachó en diciembre. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, a partir de ese momento, aunque el Dios de la Biblia siempre ha sido un Dios gozoso, un Dios alegre, un Dios feliz, un Dios fiestero. Eso lo veíamos aquí el mes pasado. Dios le estableció al pueblo de Israel 7 fiestas. Y una fiesta, es más, el desierto para Israel fue una ¿qué? Una fiesta, Éxodo 5:1. En el Antiguo Testamento. Que había una ira no sobre la humanidad, no sobre la creación, sino sobre la maldad. Pero Dios no estaba bravo con nadie. Era la maldad. Esa maldad fue ajusticiada en el cuerpo de Cristo en la cruz. Isaías 53:1-6 dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es otro tema. Y lo vimos que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, como era una fiesta, Dios estaba muerto de la risa. Salmos 2:4. Y Jesucristo también muerto de la risa. Hebreos 12:2. Y el que no entiende la obra de la cruz no está muerto de la risa, sino como Juan y como los apóstoles estaban muertos, pero ¿de qué? Del miedo. Pedro, vamos a mirar aquí cuando un águila pierde la identidad. Vamos a tomar una figura del águila que la estaban criando y educando en el lugar equivocado. Vamos a mirar esa figura y vamos a ver hombres de Dios extraordinarios que cuando perdieron la identidad se quitaron las 2 alas del gran águila y se pusieron las 2 alas de Doña Gallina. Y hombres que fueron extraordinarios en la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos perdieron la identidad. Tremendo. Y uno dice, bueno, ¿y este no era el hombre que hizo caer fuego del cielo? Ahora llorando debajo de un árbol. La oración que hacen algunos cristianos. ¿Sabe cómo se llama oración? La oración del suicidio santo. Aunque suicidio santo no hay. ¿Sabe qué le dijo Elías a Dios? Mátame, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Mátame, Señor. Porque le mandaron una carta. Dios revelándose como ¿qué? Como un águila. Versículo 12. El Señor solo le guió. Con él no hubo Dios. Estamos en Deuteronomio 32:12. Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de ¿qué? Los posicionó. Y comió los frutos de ¿qué? E hizo que chupase ¿qué? Esas figuras de abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? E hizo que chupase miel de ¿qué? O sea, lo dulce de la palabra. La peña es Cristo. Y el aceite duro del duro ¿qué?
el Espíritu Santo, mantequilla de vaca, de leche de ovejas, de grosura. No. ¿Usted sabe de qué estaba lleno la casa de los israelitas en el desierto? De todas las riquezas de los egipcios. De todas las riquezas de los egipcios. Vamos a mirar Ruth 2:12 porque no podemos pasar por alto textos bíblicos en relación pues al tema. Ruth capítulo 2 verso 12. Si no le sale el libro de Ruth, en la primera página ahí está el número telefónico de las sociedades bíblicas y usted puede llamar y hacer el reclamo. Que no, a mí no me salió el libro de Ruth. Está después de Jueces y antes de primero de Samuel. Capítulo 2, verso 12. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. O sea, ¿cuál fue el refugio de Ruth y de Noemí y del mismo pueblo de Israel? Las alas ¿qué? Del Señor. O sea que las alas del Señor representan seguridad, fortaleza, poder, reino, señorío, protección, seguridad, confianza. Bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. Voy a leer un párrafo que está aquí y terminamos con un salmo muy conocido. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto como una gran águila sobre sus alas y los guardó sobre sus alas, quiere decir su poder. Esta metáfora hermosa y expresiva se funda en el cuidado y afecto extraordinarios que el águila hembra ejerce sobre su cría. Cuando sus polluelos emplumados están lo suficientemente desarrollados para volar en su elemento natural, ella en las primeras tentativas de su vuelo la apoya en la punta de su ala, alentándola, dirigiéndola y ayudándole en sus débiles esfuerzos en vuelos más largos y altos. O sea, uno ve el proceso como Dios fue llevando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, tomando esta figura para ellos. Cuando miremos la de Cristo igual, están las aplicaciones para nosotros. Dios siempre estuvo pendiente de ese pueblo. O sea, yo digo que el pueblo de Israel salió físicamente de la esclavitud. Ya ellos 400 años de esclavitud físicamente, pero mentalmente siguieron ¿qué? Nosotros físicamente ya podemos haber salido de la pachanga, de la vulgaridad, de la grosería, de muchas cosas, pero podemos seguir siendo ¿qué? Mentalmente esclavos. Podemos tener parálisis mental o ser unos parapléjicos mentales. Cuando el evangelio del reino de Cristo se establece, número uno, en un espíritu vivificado y número dos, en una mente renovada. Se lo digo, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Dios, el evangelio del gobierno de Dios en el hombre, de lo espiritual gobernando lo natural, se establece en un espíritu ¿qué? Vivificado y en una mente ¿qué? Renovada. Lo primero que uno debe hacer es hacerse uno con el Señor para recibir vida espiritual y número dos, renovarse. Si uno no se renueva, el evangelio del reino no lo va a entender. Los códigos, los secretos, las claves, esos principios uno no los va a entender. El primer mensaje de Jesucristo fue Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos sea ¿qué? La palabra arrepentido viene del griego metanoia. Cambien la mentalidad para poder derramar sobre ustedes el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo en toda su plenitud. El reino de Dios es Cristo con todas las bendiciones, las posiciones ya establecidas en nosotros. Entonces ya uno, si no tiene la mente renovada, cuando hablemos del tema de renovación, igual hay detalles explicándole que este pueblo mentalmente quedó esclavo. Y esa figura la vemos en el hermano mayor del hijo pródigo. Él tenía mentalidad de ¿qué? De esclavo. Tenía toda una herencia, la presencia del padre, la paternidad, la casa, la gloria del padre, pero estaba más preocupado por irle a echar alimento a un chivo que disfrutar la herencia. La herencia. Entonces vamos a hablar en detalle ese tema más adelante. Cerrando allí, dice, así Dios tomó el cuidado más cariñoso y poderoso de su pueblo escogido.
los sacó de Egipto y los condujo a través de todos los horrores del desierto a la heredad prometida. O sea, porque en sí el desierto tenía sus horrores o sus peligros. Lo decía David en el Salmo 23. Aunque ande, ¿qué? ¿No qué? No temeré mal. Tu vara y tu callado me infundirán. Esos dos elementos pastorales a veces no se han entendido. Hay dos elementos pastorales. Jesucristo los utilizó y los hemos utilizado los pastores. Está la vara y está el callado. El callado es para restaurar. El callado es esa vara con curva para que cuando la oveja estaba en el abismo, el callado restaura, atrae, la recoge, la reconcilia, bueno, la cuida el callado. Pero hay otro elemento pastoral, ¿qué es la qué? La varita. ¿Y la varita era para qué? ¿Para atraerlo o para...? Hay hermanos que no hay que mostrarles el callado. Pastor, trajo el callado, no se me quedó. ¿Qué trajo, pastor? 2 varas. 2 varas. Vamos a mirar el Salmo 91, verso 1 al 4. Dios revelándose como una águila. O sea, la importancia del símbolo. El Salmo 91 son las páginas amarillas de los religiosos evangélicos. Bueno, no quiero entrar en detalle. La gente lo pone ahí y le vuelve amarillo, porque que para protección. No, así no estaba su Biblia, la de la casa era así. Salmo 91, estaban amarillas, ya amarillas, le llamamos las páginas amarillas. Salmo 91. Voy a aplicarle el contexto del Salmo 91. El Salmo 90 lo escribe Moisés, el Salmo 90. Moisés habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, de la vida del hombre. Y ahí Moisés en el 90 dice que hasta lo más robusto, hasta los 80, pero yo veo aquí más de uno que está como un roble y va para 100. El Salmo 90. El Salmo 91, que es el más conocido de todos los salmos, el de la protección, el amuleto de cuando la gente tiene miedo, el Salmo 91 posiblemente lo escribió Moisés. Y si no lo escribió Moisés, el que escribió el Salmo 91 lo relacionó con la estadía del pueblo de Israel en el desierto. O sea, el Salmo 91 es esa expresión de adoración, de alabanza, de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel cuando ellos estuvieron esos 40 años en el desierto. Yo le hago la pregunta, ¿qué les faltó a ellos esos 40 años? ¿Usted sabe qué es vivir 40 años gratis? Agua gratis, luz gratis, internet gratis. Todo gratis. Todo. La ropa no se envejece. El calzado no se les hinchan los pies. Desayunos gratis. Comida gratis. Pollo gratis. Todo. 40 años, aire acondicionado y no les llegaba recibo. Calefacción y tampoco recibo. Ese pueblo fue privilegiado. Lo que pasa es que este pueblo se fundamentó en las sombras. A ti y a mí nos tocó las realidades. Pero a la gente le gusta hoy más las sombras. O sea, los símbolos. ¿Usted qué prefiere abrazar? ¿Una sombra? ¿O abrazar una realidad? ¿Quién es la realidad espiritual de todas las cosas? Pero no lo veo. Dice, no lo veo. Nosotros ahorita hablamos con él. ¿Usted no habla ahora con él? Y tienen que verlo, a Cristo tienen que verlo. Uno lo ve en la palabra, uno lo ve, este es el espejo y uno se ve ahí, pero a Cristo tienen que verlo en nuestra vida. Yo se lo digo así y va a sonar un poco descabellada la idea, pero muy bíblica. Ver a Pablo era como, perdón la redundancia, y ver al mismo Cristo, ¿o no? En lo físico para nada, porque según el contexto, la época de Pablo era bien feo. O sea que los hermanos feos hay consuelo para ustedes. Para nosotros, perdón. Para nosotros hay consuelo. Bien feo ese era ese hombre. Según las marcas que traía ese hombre. Entonces el Salmo 91 hace relación al desierto.
Mire lo que dice. El que habita al abrigo, ¿qué? Del Altísimo. Ahí. El que habita, ¿qué? ¿Por qué habla de abrigo? ¿Qué se necesita en la noche en el desierto? Eso es paradójico, que en el día en el desierto el calor es extremo y en la noche el frío. O sea que Dios fue el abrigo para ellos. En el momento del frío, ¿quién fue el abrigo? Dios. ¿Morará bajo la sombra qué? En el día, en ese desierto, ¿qué es lo que necesita? ¿A usted no le ha pasado estos días tan deliciosos? Mentalidad de reino, mente de Cristo, mente de hijo, mente de príncipe, o mentalidad de reino. Mentalidad tiene que ver con la manera de interpretar las cosas. Si usted es de los que, y yo soy de los que renegamos por el clima, somos unos inconformes. Y si no le gusta el clima de esta ciudad, hágase un favor mañana y váyase a vivir a Ipiales. O váyase para New York, que están cayendo unas nevadas y están asustados porque un huracán los va a visitar. Para que iba bajo 16 grados bajo cero. Tampoco ese frío. Entonces, ¿qué quiere? Porque es que hoy en día uno donde sale, es calor, y cristianos, es calor. Parece con mentalidad de reino y diga, qué día tan hermoso, no hay una nube, gracias Señor, este día es hermoso, pero uno es calor, es frío. ¿Qué quiere? Eso no es mentalidad de reino, eso no es pensar diferente, eso no es linaje. Ay, qué calor, vecino, no, el día está agradable, hermoso. Es que usted no siente calor, así lo sienta, disfrútelo. ¿O no? Pero no me gusta el calor. Váyase para Bogotá. Claro que horas pico, coger Transmilenio, eso está una locura. ¿Morará bajo la sombra qué? Entonces, imagínense en el desierto y la nube ahí. Diré yo al Señor, ¿esperanza qué? ¿Y castillo qué? Usted sabe que la esperanza es esa sensación de seguridad, de certeza que las cosas van a cambiar, van a ser diferentes. Castillo habla de fortaleza. ¿Mi Dios en quién? Confiaré, confianza, fe. Él te librará del lazo ¿qué? De la peste. Y eso era lo que había en el desierto. Verso 4 y va en el tema. Con sus plumas ¿qué? Debajo de sus ¿qué? O sea, tomamos plumas y alas, que literal aquí no dice águila, pero si a Moisés se le reveló, si Dios se le manifestó a Israel como una águila y lo sacó de allá y lo sustentó 40 años. Y Moisés canta en Deuteronomio 32, que es como repetir otra vez toda la ley en el versículo 11 al 14, y dice es que como revolotea el águila, mejor dicho, Dios, tú estuviste pendiente de todos nuestros detalles, de todos. Y ya en el 4, el escritor de ese salmo dice, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga ¿qué? Es su verdad. No temerás al terror. No le tenga miedo a la noche. Hay gente que le tiene miedo a la noche. No le tenga temor. Y si aparece el chanclas, hágale frente, sálgale que no pasa nada. Ay, me da miedo, llámenos. Nosotros tenemos aquí un ministerio para ir. Verso 6, o llámenos que vamos. Ni pestilencia que ande ¿qué? Ni mortandad que en medio del día ¿qué? O sea, las páginas amarillas es para aquel que la abre ahí y dice, ay, protégenos, Salmo 91. Pero al cristiano verdadero esto le da seguridad. Saber que Dios está con nosotros. Mire que lo que más conocemos está en el verso 7. ¿Caerán a tu lado qué? ¿Y 10,000 qué? ¿Más a ti no qué? O sea que la revelación de Dios como águila hoy nos brinda seguridad, fortaleza, confianza, libertad, provisión, sustento, cuidados, todo lo que podemos extraer de ese símbolo. Dios, encargándose de todos los detalles de nuestra vida. Hay una frase que pues pusimos allá al final, en algunos de los puntos hay unas frasecitas sencillas. Nunca perdió más tiempo el águila que cuando escuchó los consejos del buitre. Nunca. Nunca. El buitre le dijo, águila, tú estás ya en el punto, está esta cebra vieja. Le dice el águila, ¿y cuánto ya cebra ahí? 15 días, pero está, ni te lo imaginas. El águila era selectiva.
Ella no le come cualquier cosa. Ella tenía sus cuidados, ella tiene sus cuidados, ella no le come cualquier cosa. Un cristiano águila no le come cualquier cosa. Usted le van a dar y usted mira la comida, la revisa. ¿Esta comida está viva o está fresca o está comida? Las aplicaciones fueron las que les dije anteriormente. Esto nos debe brindar seguridad. No tenerle temor a nada. Ni aún a lo que el ser humano en general le teme, que es a la muerte. Tampoco. En relación a este salmo, hay un texto que cuando yo lo entendí, se me quitó el miedo a la muerte. Hay varios, pero ese fue el más poderoso. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10, que dice que nos llamó y nos salvó no por obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y después habla que manifestó y sacó a la luz pues la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Qué entiende uno en ese texto bíblico? Que nosotros somos inmunes a la muerte si el propósito de Dios no se ha cumplido en nuestras vidas. Inmunes. Caerán a tu lado, que dice el verso 7, 1000 y 10,000 ¿qué? Más a ti ¿qué? No llegará. Más a ti no llegará. O sea que estamos guardados, blindados, protegidos debajo de sus alas. Y si alguno estamos en el proceso, después lo miramos de que Dios nos está como que, vuele papá, porque es que aquí, vuele porque es que aquí, por ahí vamos a soltar más de un águila a ver qué pasa. Vamos a dejar el mensaje ahí. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Queremos la próxima enseñanza entrar en el punto número 2. No vamos a tocarlo ahora en detalle para no dejarlo a medias. No, entrar en el punto número 2, que es Cristo revelándose como un águila. Vamos a mirar que Él vino como águila y todo el proceso. No quiero adelantarme. Y después miraremos la iglesia de reino como un águila. O sea, nos vamos a centrar en esas tres verdades. Ayúdeme aquí para terminar. ¿Cómo se llama el tema? ¿Las dos alas qué? Dios se reveló como qué? Como un águila. Jesucristo se reveló como un, y la iglesia de reino también toma el símbolo de qué? Del águila. La iglesia de Cristo. O sea que estamos hablando de tres verdades fundamentales en la vida cristiana. Vamos a orar. Yo le invito ahí en su lugar que le dé gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Gracias por este privilegio de poder disfrutar de lo espiritual, del reino. Gracias por la oportunidad de otro año más, Señor, donde no vamos a inventar, donde vamos a tener las cosas claras, donde nos vamos a dejar guiar de tu espíritu, Señor. Donde la prioridad es la parte espiritual y por eso estamos hoy confirmando y caminando en esas verdades. Gracias por tu palabra, Señor, que es el sustento verdadero. Gracias porque es nuestra responsabilidad, porque un águila de reino es responsable en su sustento y en sustentar a otros con una palabra fresca, una palabra viva, una palabra verdadera, una palabra transformadora, Señor. Gracias por el símbolo del águila, porque a través de él, tú nos enseñas verdades espirituales, tú te nos revelas como el todopoderoso, como el gran yo soy, como el soberano, como el sabio, como el que tiene dominio y control sobre todas las cosas. Gracias porque Cristo se nos revela como esa gran águila que vino a morir en una cruz, pero que resucitó al tercer día y ascendió una vez más a los cielos y se sentó, Señor, en tu trono, a tu diestra, Padre. Gracias porque como iglesia de Cristo, más que locativa, más que estructural, somos una iglesia, tu cuerpo, Señor. Gracias porque también tomamos el símbolo del águila. Gracias porque a través de él podemos, Señor, tener cada día ese compromiso y esa responsabilidad, Señor, de que el carácter de Cristo, que es la verdadera águila, se forme en nosotros y poder tener evidencias, fruto y manifestaciones de caminar en un orden, Señor, de reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que también estamos proyectados hacia un cambio, hacia un crecimiento progresivo
progresivo, Señor, hacia una transformación de día en día, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad, porque tú te revelas, Dios, como ese gran águila que nos protege, que nos guarda, que nos ha libertado, Señor, que nos tienes bajo tus alas cuando nos vas a cubrir y nos tienes sobre tus alas cuando nos vas a enseñar a sustentar, Señor. Gracias. Y si aún nos sueltas, gracias, porque con las dos alas del gran águila que has puesto en nosotros nos podemos sostener y elevar a las alturas de reino, Señor. Gracias por esta noche, gracias por cada familia, gracias porque tú tienes control de todas nuestras cosas y aún de nuestros detalles. Gracias, te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Dale ese aplauso de gratitud al Rey, amén.